platicaremos que se prendió el cerro de las redes sociales con opiniones tanto a favor como en contra y de forma neutral de diversas personas y políticos por las declaraciones del próximo titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. ¿Pero qué fue lo que dijo? Vayamos a verlo. La Cámara de Diputados, y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Perdón, no lo puedo evitar. Paloma, yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su... Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te platicamos que derechairos enloquecen porque Paco Ignacio se las metió dobladas. ¿Listos? ¡Comenzamos! Queridos Nopalores y Nopal Sisters, como pocas veces ocurre, el día de hoy se está prendiendo el cerro de las redes sociales por las flamantes declaraciones del próximo titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, en donde sí hemos visto a muchos derechairos espumar por la boca a otras personas, periodistas, académicos. Pero ¿cuál es el contexto de todo esto? ¿Qué fue lo que pasó? Vayamos a ver la siguiente nota. Se las metimos doblada, declaró Paco Ignacio Taibo II en la FIL Guadalajara tras señalar la ruta legal a seguir si no se dan las modificaciones legislativas para asumir formalmente la titularidad del Fondo de Cultura Económica. El próximo titular del Fondo de Cultura señaló que el lunes 3 de diciembre asumirá como encargado de despacho de la dependencia mediante un edicto de Andrés Manuel López Obrador. Esto dijo literalmente: me pasé de lépero, pero si algo conquistamos este último de julio es el derecho a llamar las cosas por su nombre, los ladrones ladrones, los traidores traidores, los enmascarados enmascarados y los huleros huleros. Por lo menos lenguaje y claridad, dijo. Durante la presentación de El olor de las magnolias, la libertad, la bicicleta, la feria en compañía de Benito Taibo, el también promotor de la lectura, dijo que viene una ley de amnistía para presos políticos, con la cual maestros y campesinos encarcelados por razones de esfuerzo o lucha social podrían salir libres. Pero para no darle muchas vueltas al asunto y que ustedes puedan juzgar con su ronco pechirruelo, veamos cuáles fueron las palabras literales. Aprobado el Senado y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, y en último caso, si todavía no pasa para el lunes, va a haber un edicto del presidente nombrándome encargado de despacho mientras sale la ley. O sea como sea, se las metimos doblada, camarada. Wow. Sin duda una de las cosas que hizo que se prendiera el cerro de las redes sociales o que se armara tanta polémica por estas declaraciones de Paco Ignacio Taibo II, que sí son un poco léperas o poco ortodoxas, es que el señor va a ser el próximo titular de la Secretaría, o mejor dicho, del Fondo de Cultura Económica. Y es donde decían: Andy, caramba, este va a ser nuestro encargado de Cultura Económica, pero valdría la pena analizar su perfil, su historial, la trayectoria que tiene, para poder tener todo el contexto o todo el panorama completo. Pero la cosa no paró ahí. Veamos la otra parte de la declaración. Yo sé que me paso de lépero, pero si algo conquistamos este último julio, es el derecho a llamar las cosas por su nombre. Los ladrones ladrones, los traidores traidores, los enmascarados enmascarados, los huleros huleros. Ya, por lo menos lenguaje, claridad, ¿no? Perdón. A primera vista, no te culpo si te llamó la atención que todo este evento se desarrolló en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de mi querida Guadalajara, en donde precisamente a cómo la gente aplaudió. Es también muy irónico, en un evento cultural de la Feria del Libro, los señores están aplaudiendo a diestra y siniestra. Pero como les adelantaba hace un ratito, respecto a este tema se generaron posiciones tanto a favor como en contra. Por eso, en primera instancia, veamos algunas de las publicaciones de los defensores de Paco Ignacio. Publicó Jesús Robles Maluf: ¡ay no, qué horror, qué palabrotas! Mira, pequeño, cuando escribas más de 60 libros de historia, narrativa y ficción, cuando hagas un programa de fomento a la lectura con más de 10 años y decenas de miles de libros regalados, ese día tendrás permitido eso y más, cosa que...
Wow, sin duda, estos datos son muy importantes que todos los mexicanos sepamos quiénes van a ser los encargados o los titulares de las secretarías o de las principales instancias gubernamentales. Muchos de ellos tienen una importante trayectoria, una gran carrera. Decir que escribió 60 libros se escucha y se dice fácil, pero ya me imagino que sí debe estar costando uno y la mitad del otro. Pero bueno, veamos algunas de las otras publicaciones también a favor de Paco Ignacio. Obviamente, los correctitos neoliberales les aterra más que Paco Ignacio Taibo diga una frase vulgar que las 250,000 víctimas y los 60,000 desaparecidos de sus últimos 2 presidentes. Miserables. Por otra parte, Ale publicó: recuerdo cuando Fox se expresaba de esa forma y todos lo celebraban, o recientemente el candidato Bronco. Supongo que en unos meses nuestra sociedad ha cambiado o simplemente sus críticas se aplican para algunos. La realidad es que de forma curiosa o irónica, muchos mexicanos tienen esa doble moralidad y que de pronto nos asusta algo cuando antes lo celebrábamos o lo aplaudíamos como focas torombolas. Pero bueno, pues también no queremos únicamente mostrar las únicas posturas a favor, como ya les anunciamos hace un ratito, también vale la pena ver algunas de las posturas en contra. Y dentro de esto, para su no sorpresa, tenemos a varios de nuestros derechairos favoritos, de los que siempre acostumbran a echar espuma por la boca. ¿A quién nos referimos? Vayamos a verlos. Javier Lozano publicó: esto tendría que ser razón más que suficiente para que López Obrador diera marcha atrás en su nombramiento al frente del Fondo de Cultura Económica. Sería bueno saber qué piensan Beatriz Gutiérrez Müller, Olga Sánchez Cordero y Tatiana Cloutier. Oh, wow, está bravo el chucho. No, sin duda Javier Lozano fue muy directo para exigir la renuncia por esta publicación. Vaya, señor Javier Lozano, le recuerdo que cuando usted fue secretario del Trabajo, a cómo cometió dagas y atrocidades y nomás no renunció. Únicamente renunció a su puesto para buscar chapulinear y buscar una senaduría. Pero bueno, aquí sí es muy fácil vociferar y pedir la renuncia. Otra de las críticas vino de Ricardo Alemán, quien publicó: sea como sea, se las metimos doblada. Así la constitución moral, el autoritarismo, desprecio a la legalidad del gobierno, al que le vale más la sociedad. Taibo II y López Obrador se la meten doblada al país con el nuevo aeropuerto, caída de la bolsa, el peso, la confianza y con 50 mentiras. Para nuestra no sorpresa, Ricardo Alemán sin duda va a ser uno de los críticos más ácidos, columna tras columna durante todo el sexenio de López Obrador, y este es un muy buen ejemplo de ello. Por otra parte, también tenemos lo publicado por Fernando Belauzarán, quien puso: se las metimos doblada, presume Taibo II en la FIL, así festina su cargo al frente del Fondo de Cultura Económica de México, con edicto y ley a medida. Dice que ganó el derecho a decir las cosas por su nombre. Yo lo ejerzo desde que me acuerdo y digo que la soberbia será la ruina de los farsantes de la Cuarta Transformación. Pero la cosa no paró ahí, mi querida familia Nopal Times, pues para ahora sí nuestra sorpresa también salió una crítica que no vino únicamente de voces derechairas que espuman por la boca casi diario, sino también esta vez vino una crítica de Lili Téllez, senadora por Morena, lo cual sorprendió, y veamos precisamente que se armó un tremendo chisme muy bueno. Veamos cuál fue la publicación y algunas de las breves respuestas para que nos entretengamos y por supuesto nos informemos como se debe. Publicó la senadora morenista por Sonora, Lili Téllez: votaré en contra de que se elimine el obstáculo para que este señor sea titular del Fondo de Cultura Económica. Su lenguaje es inaceptable. Y ahí se ve el videíto de cuando dijo su flamante frase Paco Ignacio Taibo: las metimos doblada. Taibo II. Por su parte, Jesús Robles Maluf, quien ya veíamos su defensa, señaló: votará entonces a favor de conservar una norma discriminatoria basada en un discurso conservador. Le recuerdo que ese no es el mandato que recibió diputada. Oh, wow, ahí está el comentario. Pero miren, Carlos Alarraqui puso: te aplaudo, Lili. Ay, señor Carlos Alarraqui, mejor siéntese, señora. Por otra parte, Lonrod publicó: claro, porque Carreño Carlón hizo una labor excelente en el Fondo de Cultura Económica. Por otra parte, Erika dijo: perdón, Lili, pero más allá del lenguaje y del modo de expresarse, Taibo II es mucho más de lo que tus oídos y nublado juicio puede apreciar. Para entender a Taibo II tienes que leerlo. Otra interesante publicación fue del Chairo de Chairos, quien dijo: mucho recordamos de dónde vienes, Lili, y sabemos que Taibo II siempre ha estado de este lado. Señor presidente, ¿sabía que una aventura es más divertida cuando huele a peligro? Y la gente es tremenda, familia. Por otra parte, Afrodita Guerrero publicó: y a los fundadores de Morena no nos pareció tu candidatura, tu obligación es obedecernos, ¿entiendes? Advenediza.
no te mandas sola. Y nosotros dijimos claramente, quiero Fondo Cultura Económica con Taibo. Andy caram. Hombre, esa fundadora de Morena, muy ordenona. Por otra parte, publicó Soy corazón tendido al sol. Como diría mi abuela, como son juzgan. El que hambre tiene en tortillas piensa. Pues ¿qué imaginaron que están tan asustados? Pues la expresión meterla doblada bien proviene del ámbito militar o se remonta a los duelos de esgrima de la época del Renacimiento. Y si a estas alturas ya no sabes qué pensar, si estás a favor, si estás en contra, también déjame darte algunas posturas neutrales y quizá con algunas de ellas te puedas identificar más fácilmente. Publicó Rodolfo Garza. Por una parte, creo que los servidores públicos necesitan algo de autocontrol. Por otra parte, me gusta que la gente sea auténtica. Taibo 2, siempre ha sido así. Por otra parte, el estimado Rictus caricaturista publicó: no preocupa, lo lépero de la expresión se la metimos doblada, camarada. Da mucha risa, es verdad. Lo lépero es el accionar prepotente y la arrogancia. Ok, nos vemos en el Cerro de las Campanas. Que alguien me lleve cigarros, no sean gachos. Y por si te estás preguntando, a ver Saúl, no le saques, dinos tu espinosa conclusión. Déjenme decirles, mis queridos nopalores y nopalsisters, que tenemos nuestro corazón un poco dividido, con una sensación de esas agridulces que suelen presentarse. Como argumento en contra, nos parece curioso e irónico que el próximo titular del Fondo de Cultura Económica, él mismo se reconoce como vulgar y pues esté utilizando estas expresiones. Recordemos que se estará dirigiendo tanto a niños como a jóvenes y en consecuencia esto reduce un poco su autoridad. Ojo, quiero aclarar que no nos asustan este tipo de palabras de ninguna manera. Incluso pues ustedes nos han escuchado en varias ocasiones aquí aventarnos a nosotros también nuestras palabrotas. Sin embargo, también nos ponemos a pensar que la fórmula tradicional de los políticos, que sí se veían muy bonitos, que decían siempre puras palabras formales, correctas y educadas, sin embargo, en escondidas cuando nadie los veía, hacían sus dagas, nos desfalcaban, en donde ya hemos visto cómo han dejado al país y no precisamente de la mejor manera. Por lo tanto, esta nueva forma de gobernar con políticos o con personajes menos ortodoxos, pero que puedan comprometerse a trabajar, que tengan una interesante trayectoria y que son más cercanos al pueblo, hacen que se genere una esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. Sin embargo, habrá que estar muy atentos a las políticas públicas que se instrumenten desde el Fondo de Cultura Económica. Con base a ello creo que va a ser lo importante y determinante juzgar más sus acuerdos, sus trabajos y no necesariamente tanto sus palabras. ¿Pero ustedes qué opinan, mi querida familia Nopal Times? ¿Les parece reprobable o les parece aceptable y justificable que Paco Ignacio Taibo II haya utilizado esta expresión? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que 80,000 trabajadores exigen juicio político contra la diva de Chiapas, Manuel Velasco. Ocurrió el ridículo. Angélica Rivera cambió a Peña Nieto para conducir Ventaneando junto a Pati Chapoy. López Obrador criticó a Elbester Gordillo. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos!